Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. Ser masacrado de esa manera fue impactante, impresionante. Fue en verdad indescriptible lo que ocurrió allí. La familia solo quiere cerrar este capítulo después de 41 años. No puedes cometer delitos como este y salir impune. No puede pasar. Atrapen a mi asesino. Este centro comercial, Terry Court, fue construido en 1958. Justo allí es donde estaba Helados Heights en 1967. Fue una situación terrible e indescriptible lo que ocurrió allí. Cuando el investigador de Stanton, Virginia, David Bocott, llega al lugar, no tiene manera de saber la verdadera gravedad de la situación. Le haré unas preguntas. Dave Bocott y nosotros llegamos al mismo tiempo. Caminamos a la tienda uno tras otro y entramos juntos. No pudimos ver nada en el frente, así que fuimos a la parte trasera y vimos la escena del crimen. Las dos chicas estaban allí sobre un charco de sangre. En el departamento de policía de Stanton no había ni fotógrafo ni cámara. David pidió que fotografiara la escena. Lo tres. Tomé el botiquín de primeros auxilios del auto y vi al oficial David Bocott. Kenny, ven aquí. Ve qué puedes hacer. Señaló un área de almacén y fui hacia allá y fue cuando descubrí a las dos víctimas. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de sangre. Una estaba a mi izquierda y había recibido un disparo en la cabeza y revisé el pulso y era obvio que estaba muerta. Así que dirigí mi atención a la otra y aún estaba viva. Le di la vuelta y me di cuenta de quién era. Era Caroline Heavener. He visto suicidios, he visto múltiples muertes y nada me impactó tanto como eso. Caroline Heavener Perry, de 20 años, y su cuñada de 19 años, Connie Heavener, recibieron un disparo en la cabeza a quemarropa, como una ejecución con balas calibre 25. Connie murió en el lugar, mientras que Caroline fue llevada al hospital, luchando por su vida. No. Le avisaré a su familia. La sacamos de allí en cuanto pudimos. La metimos en la ambulancia y la llevamos al hospital King Daughters. Intenté hacerla hablar, pero no respondía. Recuerdo que le pusimos oxígeno y mantuvimos la herida presionada, pero no pudimos hacer mucho más. Ella falleció. Esto fue impactante. Tomó a la comunidad por sorpresa. Aturdió a Stanton y a sus residentes. Espera afuera. Avisa si llega el forense. Tenía una prima, estaba aterrorizada. Realmente le afectó mucho. Detective. Ser masacrado de esa manera fue más que impactante, impresionante. Durante las siguientes 4 décadas, el crimen más notorio de este pequeño pueblo permaneció sin resolverse. Es entonces cuando Lowell Cheats decide involucrarse. Bueno, Stanton, en definitiva, era un pueblo sureño. Tenía tradiciones sureñas. Rara vez ocurría un asesinato. Soy un activista, me gusta estar involucrado.
Connie y yo nos conocíamos desde la secundaria. Estuvimos en la misma clase. Lowell Cheats no es el único que sigue perturbado por el doble asesinato. Sus parientes, la madre de Connie Heavener, Laverne, y su hermano gemelo Carroll, rezan para que algún día el asesino sea llevado ante la justicia. Ella era especial para mí. Vivía por esa chica. Como hermanos gemelos, Carroll y Connie compartían un vínculo único. Los niños que crecen juntos en el útero y luego experimentan la vida fuera de él son unidos, muy unidos. Connie era muy cariñosa y en especial era muy protectora con su hermano. Y simplemente se llevaban muy bien. Me alegra verte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Bien? ¿Vieron el juego? Lo vimos, estuvo asombroso. No sé. Cielos. Debería estar el pase ganador. Fue increíble. Era porrista y todos la querían en serio. Tenía muchos amigos. No recuerdo si Caroline era porrista o no. Podría haberlo sido, pero Connie lo era. Trabajar juntas en la heladería propiedad de la familia de Caroline las acercó aún más. No sabía nada del baile. Supongo que Ay, iré. vamos a ir. Lo haré. Sí, Merecemos lo sé. divertirnos. En 1965 se volvieron cuñadas cuando Connie se casó con el hermano de Caroline después de graduarse. Ellas se trataban como si fueran hermanas. Connie disfrutaba con Caroline, disfrutaba de todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Estaba muy feliz. Pero esa felicidad le fue arrebatada muy pronto y por razones que Carroll teme que nunca podrá saber. Estaba ciego. Pensé que todos en este mundo debían tener algo que ver con su muerte. Es como una pesadilla sin fin. Y no terminará hasta que encuentren respuestas. Una promesa que las autoridades locales hicieron a la familia hace 35 años, pero que no han podido cumplir. Sabemos que David Buckott fue uno de los principales investigadores en casos importantes. Probablemente fue el mejor investigador que Stanton tenía en ese momento. Lo primero que pensaron fue que se trataba de un robo porque faltaba una bolsa de dinero y una cantidad de efectivo. Creo que unos $138 de la zona de la caja registradora. Tenemos muchas fotografías. Muy bien. Hola, oficiales. Yo no sé qué pasó allí, pero puede que tenga información que quizás sea útil. Bueno, yo vi a un hombre negro bajo con una pipa. ¿Un hombre negro bajo con Sí, una pipa? y un hombre blanco con él, corriendo. El maestro de escuela de 24 años, Barry Jones, da un paso adelante y le cuenta al investigador Bocock todo lo que vio. Una pista Sí, eso fue inesperada, lo que- pero en extremo corriendo en esa necesaria. dirección. ¿Hacia dónde corrían? No lo sé. Solo los vi por el estacionamiento. La policía siguió esa pista, de hecho. Hicieron que algunos perros intentaran olfatear el rastro por la zona y seguir el camino de esas personas, pero eso no llevó a nada. Más adelante, el testigo ocular admite que inventó la historia. Tienes a alguien que se inmiscuye en una investigación y luego tú refutas algunas de las cosas que dice, incluso lo admite. Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué mentiría sobre eso? Así que de inmediato se convierte en sospechoso. Estaba en la escena. No lo ocultó y de algún modo actuó de forma extraña. Dijo cosas extrañas. Inconsistentes. Creo que en ese momento estaba pasando por un periodo difícil. Le acababan de informar que no sería recontratado como maestro para el próximo año. Su esposa provenía de una familia adinerada y prominente, y ella esperaba quizás más de lo que él podía ofrecer. Parecía perdido, con algún delirio, por así decirlo. 6 meses después de los asesinatos, Jones ya no es un testigo clave. Ahora es el principal sospechoso. Una mujer que había estado en la tienda Hikes esa noche para comprar helado
Diles a todos que De enviamos acuerdo, saludos. adiós. Lo identificó y dijo, ese es el hombre que vi en la tienda Hikes la noche de los asesinatos. Pero, por supuesto, él negó haber estado en la tienda Hikes esa noche o cualquier otra. Basándose en el informe de Bocock, la policía de Stanton lo acusó de un cargo de asesinato. En aquel momento tomaron la decisión de que solo lo acusarían del asesinato de Connie Heavener. Si acaso algo salía mal, aún podrían acusarlo del asesinato de Caroline Perry. Fue una decisión que tomaron en ese momento de no acusarlo de ambos. Los residentes de Stanton se preparan para el juicio por asesinato más grande que la ciudad haya visto. Pero fuera del juzgado, el hermano gemelo de Connie Henneber, Carroll, decide emitir su propio veredicto. El día que la mataron, algo en mi cerebro, así de repente, yo llevaba un cuchillo. Y de inmediato lo tomé en mi mano y dije, ese es él. Seis meses después de la muerte de su hermana, Carroll Smoot observa al principal sospechoso de su asesinato, Barry Jones, caminar por las calles de Stanton, Virginia, libre bajo fianza. Y lo vi salir de la licorería. Y caminé rápido hacia él. Estaba justo detrás de él y caminaba mirando, distraído, tranquilo. Yo lo miraba fijamente. No sé si fue la voluntad de Dios o la de Connie, pero quedé cegado solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que pudiera girar. Él me reconoció y se fue. Lo habría hecho. Sí, lo habría hecho. Habría sido un error, pero lo habría hecho. Jones escapó de la ira de Carroll Smoot, pero aún debía enfrentarse al fiscal, a un jurado y a una testigo que afirmaba haberlo visto justo antes de los asesinatos. Adiós. Cuídate. Lo identificó como la persona que vio en la tienda comiendo una banana split. No tuvo una vista frontal de quién estaba sentado allí y la defensa cuestionó con agresividad la identificación como prueba. Este fue un caso basado en evidencia circunstancial, cuya prueba fue una identificación muy cuestionable y duramente debatida. Nunca hubo ninguna evidencia real. Es decir, si en realidad seguiste el caso, todo eran suposiciones. No había sangre en él, ni arma. Era muy débil. Solo le tomó 3 horas al jurado para declarar a Jones inocente. Hubo mucha presión de la prensa en este caso para encontrar al asesino. Bocock luego hizo una declaración diciendo que sentía que no habían hecho lo suficiente cuando lo llevaron a juicio, que se necesitaba hacer más, pero que fueron presionados para hacerlo. Para la policía de Stanton, el caso acaba por enfriarse. Encontrar al asesino de Connie y Caroline quedó relegado por crímenes fáciles de resolver. A medida que pasaron los años, nunca escuché una palabra al respecto. Luego llegó al punto en que hacían un especial en el periódico cada 10 años y eso era todo. Nunca hubo una investigación continua del caso, ni informes de que hubiera nuevas pistas, ni nada en realidad. 35 años después de los asesinatos, el hombre que más sabe sobre los homicidios sigue siendo el investigador original, el detective retirado David Bocock. Tuvimos una conversación. Y una vez más, todo seguía siendo sobre el profesor de secundaria. Ha habido cientos de pistas, cientos de teorías. Las he seguido todas. Él es el hombre. Él dijo, si pudieras hacerlo en persona o alguien pudiera ir a beber con él, admitiría ese crimen. Y le pregunté, ¿hubo alguna vez otros sospechosos creíbles? Entonces apartó un poco la mirada hacia un lado y dijo, no. Eso fue todo. La reunión anima a Lowell a investigar más a fondo y descubre que la investigación inicial de David Bocock plantea más preguntas que respuestas.
Había leído los artículos de periódico y todo el escándalo que hicieron sobre todas estas entrevistas que habían realizado, pero luego descubrimos que ninguno de los miembros de la familia fue entrevistado. Al perseguir al principal sospechoso, Bocock pasó por alto a algunos otros. No pensé que fuera nefasto, pero luego, a medida que surgieron algunos otros hechos, dije, un momento, ¿qué está pasando aquí? Cuando Joyce Bradshaw se enteró de que Lowell investigaba los asesinatos de la tienda de helados, decidió, después de 40 años de doloroso silencio, que era hora de hablar. En 1967, Joyce trabajó con una joven de 19 años llamada Diane Crawford en una institución para enfermos mentales. Diane también trabajaba medio turno en la tienda de helados. La señorita Williams hoy es tan aburrida. Muy aburrida. No la soporto. Si no deja de hablar, no sé qué voy a hacer. Pero Johnny estaba lindo. Estaba asombrado. Ella dijo, fuimos a Kenny Burger a comer una hamburguesa. Estábamos sentadas en el auto comiendo una hamburguesa cuando dijo que tenía algo que quería mostrarme. Abra y mira en la guantera. ¿Qué haces con eso? Hay 2 balas ahí. Una es para mi padrastro. La otra es para esa chica Heavener. Una para su padrastro, a quien había acusado de abuso sexual cuando era niña. Y la otra era para Caroline Heavener. Tuve la sensación de que solo estaba hablando de más, al menos es lo que estaba pensando. Así que no le dije nada a nadie acerca de lo que me dijo, porque pensé que no tenía ninguna importancia. Diez días después, la chica Heavener, Caroline Heavener Perry, fue asesinada. Dije, santo cielo, ¿por qué no le dijiste esto a la policía? Estoy seguro de que habría sido diferente. Y contestó, bueno, lo hice. Fui a ver a David Bocock, quien estaba a cargo de la investigación, y le conté mi historia. Hola. Hola. Me encontré con Diane y vi un arma en la guantera. Y me dijo que había 2 balas en esa arma, una para su padrastro y la otra para la chica Heavener. Escuche, gracias por eso, ¿de acuerdo? ¿Bien? Bien. Gracias. Oiga, no le diga a nadie sobre esta conversación. De acuerdo. La contactaré. Gracias. De nada. Dijo que se pondría en contacto conmigo y luego me contactó en un corto periodo de tiempo. Me llamaron para que fuera al estacionamiento, que alguien quería verme. Y era David Bocock. Quería decirle que verifiqué su historia sobre Diane. No tuvo nada que ver. Pasó la prueba del detector y su arma no coincide con el arma homicida. Sabía que me estaba mintiendo, pero él era el investigador y yo básicamente no era nadie. Con lo que dice Bocock a continuación, asegura que Joyce Bradshaw nunca vuelve a hablar de su conversación con Diane Crawford. Diane viene mucho a la granja a practicar. Con las armas, es una gran tiradora. Que tenga buen día. Creo que quería que me apartara y que me mantuviera al margen, que Diane tenía un arma y que me mataría. Sentí que podría ser su próximo objetivo. Durante más de 40 años, el crimen más notorio de Stanton, Virginia, el doble asesinato de Connie Heavener y Caroline Heavener Perry, permaneció sin resolver. Hasta que finalmente un testigo se presentó. Fue aterrador. Nunca se lo dije a mi esposo, nunca se lo dije a mi madre, nunca se lo dije a nadie. Poco después de los asesinatos, la vida de Joyce Bradshaw fue amenazada.
no solo una vez. Diane viene mucho a la granja a practicar. Con las armas, es una gran tiradora. Sino 2. Una semana después del asesinato, que fue el 11 de abril de 1967, recibió una llamada de Diane Crawford pidiéndole que se encontraran en un lugar al oeste de Stanton. Hola. Hola, Joyce. Soy Diane. Diane me llamó y me pidió que fuera a Long Fountain. Diane, no creo que sea buena idea. Era lejos, en el campo. Y me negué. Le dije que no podía ir. Y ella dijo... Mantén la boca cerrada. ¿Sobre qué? ¿Sabes de qué hablo? Y ese fue el final de la conversación. No sé qué habría pasado. No sé qué era lo que tenía planeado. Tenía algo reservado para mí, pero no sé qué. La llamada telefónica y su encuentro con el detective David Bocock silenciaron a Joyce Bradshaw. Creo que David Bocock sabía que si hablaba, Diane podría matarme. No había nadie más a quien pudiera acudir. Cuatro décadas después, las revelaciones de Joyce sí son ciertas. Significan que un asesino está libre y el investigador más respetado de la ciudad está detrás del encubrimiento del crimen. Tengo que admitir que fui ingenuo al pensar que la policía era gente honesta. Hicieron lo mejor, pero sabes, el 85% de los asesinatos son cometidos por alguien que conoce a la víctima. Y siempre volvía a eso en mi mente. Para llegar a la verdad, Lowell Sheets dirige su atención a encontrar a la misteriosa Diane Crawford. Descubrió que asistió a la misma escuela que Caroline Heavener Perry, probablemente la primera en dispararle en la heladería. ¡Claro que sí! ¿Sí? Por supuesto. ¿Vas a animarme mientras los animo a Claro ellos? que lo Caroline es una estudiante popular. Diane tiene sobrepeso y es una rechazada. Mi madre, si has visto sus fotos, en la secundaria tenía un aspecto masculino. Tenía hombros anchos, parecía jugador de fútbol, era corpulenta. Su cuerpo no era como el de otras chicas. Desde temprano supo que tenía sentimientos diferentes a los que ella llamaba normales. ¿Vieron a esa, chicos? ¿Saben qué? Parece un hombre. Creo que tiene pene. No puedo imaginar cómo fue para ella en los años 60. Mírenla. La lucha de Diane con su sexualidad no era el único problema. Espera, dame una carta, por favor. Su vida familiar era un infierno. Diane odiaba a su padrastro. Y por una buena razón. No era un secreto que no se llevaban bien. Y ella dijo que él abusó de ella. No supe sobre el supuesto abuso hasta que tenía más de 20 años. Creció siendo abusada física y sexualmente por su padrastro. Tuvo que crecer bajo eso, con eso, y cargarlo el resto de su vida. Lowell investiga la conexión de Diane con el detective de Stanton, David Bocock. En sus inicios era reconocido tal vez como uno de los mejores. Había sido entrenado supuestamente en la academia del FBI. Era muy respetado. Tenía la reputación de ser un oficial de policía seguro de sí mismo y honrado. ¿Por qué Bocock habría tenido una relación tan cercana con Diane Crawford, una chica de secundaria con la mitad de su edad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Todo bien. Quiero que vengas a la granja el fin de semana. ¿Sí? ¿Qué día? Sábado. ¿Como a las 2? A las 2 en punto. De acuerdo. Bien.
Aquí la bala y empuja esto Bien. hacia abajo y tienes... Hay como un Bocock era un mujeriego. A lo largo de su carrera estuvo relacionado con varias mujeres más jóvenes. Se había divorciado y, por supuesto, al hablar con su primera esposa, te diría lo mismo. Esa fue la razón del divorcio. Salía y hacía lo que quería con quien quería. Entonces, ¿por qué habría sido diferente con Diane? Muy bien. ¿Estás lista? Párate aquí y escucha. Esto, tómala, toma el arma. Es obvio que mi madre y Bocock tenían algún tipo de relación. Es decir, le enseñó a disparar un arma, eso lo sé. Pasó algún tiempo con ella, según lo que escuché de mi madre y mi abuela. En definitiva, había una relación, pero no estoy segura de cuál era. ¿Y si su relación hubiera sido íntima? Diane tenía mucho poder sobre Bocock. Si no la ayudaba, podría haberlo arruinado. Su vida profesional, su carrera, cualquier cosa que hubiera construido, podía destruirlo. Solo hablando con el jefe de policía lo habría arruinado. ¿O tenía Bocock otra razón para querer proteger a Diane? Trabajé con él muchos años en muchos casos importantes y no tan importantes. Hubo críticas hacia él por ser mujeriego, pero nunca fue señalado como un policía corrupto. 40 años después del crimen, la sospechosa Diane Crawford vive inadvertida en Stanton y estuvo así durante décadas. Pero está muriendo. Tenía una enfermedad renal, era una diabética severa. Diane Crawford podría ser la única persona que ayudaría a resolver los asesinatos de Connie y Caroline, pero el tiempo se acaba y no puede hablar. 4 décadas después del doble asesinato de Connie Heavener y Caroline Heavener Perry, Lowell Cheats está contra el tiempo para encontrar respuestas. Y eso significa encontrar a la nueva sospechosa Diane Crawford. Joyce había dicho que estaba en un hogar de ancianos en la zona de Harrisonburg. En realidad, estaba allí bajo el nombre de Sharon Smith. Meses después del brutal asesinato de Connie y Caroline en la heladería, Diane Crawford, de 19 años, se mudó fuera de la ciudad. Diane Crawford se mudó a Carolina del Norte poco después de los asesinatos y se casó con un hombre llamado Smith. Y de hecho, tuvo 2 hijos con ese hombre. No supe que mi madre era gay hasta que tenía 13 años. Me contó lo difícil que fue y que quería hacer lo que se esperaba de ella. Por eso se casó y tuvo hijos, porque es lo que la sociedad dice que es correcto. Luego descubrimos que Diane Crawford se había divorciado y se había mudado de regreso a Stanton y había estado viviendo en este lugar durante los últimos 20 años. Había estado viviendo con una mujer. Diane Crawford, ahora conocida como Sharon Smith, estaba muriendo de falla renal y cardíaca en un asilo a 50 kilómetros de Stanton. Solo entré directamente al lugar. Nadie dijo nada. Y cuando pasé, allí estaba ella. Le dije quién era, por supuesto. Tenía la excusa en el sentido de que una de las chicas era mi pariente. Y comencé diciendo que era una pariente lejana y sabía que había trabajado en la heladería Hayes. Nunca la acusé de los asesinatos ni le hablé sobre la amenaza con el arma. Así que comencé a hablarle sobre los asesinatos y ella se mostró muy indiferente. No sé nada sobre eso. Fue como, bueno, no conocía a esas chicas. Ni siquiera sabía sus nombres. No tenía ningún interés en lo absoluto en ayudar en el caso. Fue entonces cuando Lowell le muestra a Diane la foto de la boda de Connie Heavener. Diane admite que reconoce a la madre de la novia. ¿De dónde sacó esto? Y le dije, la señora Smooth me la dio. Y antes de que pudiera pensar, dijo... Creí que su madre se volvió a casar. Dije, ¿casada? ¿No sabías los nombres de las chicas y sabes que su madre se volvió a casar? Sus labios comenzaron a temblar y su rostro comenzó a tomar un aspecto pálido. Y pensé por un segundo, probablemente va a tener un paro cardíaco aquí. ¿Y entonces qué haré? Puse mi mano sobre la suya
y sentí un poco de lástima por ella, porque dijo que moriría allí en esa cama. Y le dije, Diane, espero no haberte molestado. Es decir, nunca la acusé. Ni siquiera lo insinué. Pero le hice preguntas y ella se resistió. Era conflictiva. Lowell se quedó en silencio, esperando respuestas. Te diré algo, ¿de acuerdo? Dijiste que no me habían interrogado. Todos fuimos. ¿De acuerdo? Yo usé el polígrafo. Y dije, ¿qué pasó? Ella levantó las manos sobre su cabeza y dijo, ¡Ja! Sigo aquí, ¿verdad? Todavía estoy aquí. Antes de alejarse de la cama de Diane, Lowell saca una foto escalofriante de la escena del crimen para mostrársela. Si te disparan en la cara, eso es lo que pasa, ¿verdad? Mucha sangre. El comentario lo deja paralizado. Aparte de la policía, nadie sabía que a Caroline le dispararon en la cara. El cuerpo de Caroline fue encontrado boca abajo y al parecer no se dijo esa información en las noticias, así que nadie sabría que le dispararon en la cara excepto el tirador. Nadie sabría el ángulo en el que le dispararon a Connie excepto el tirador. no sabía si era una confesión, pero tenía en la mente que ella lo había hecho. Es hora de involucrar a las autoridades. El comandante de mi unidad vino y me dijo, mira, Lowell Sheets presentó nueva información sobre el caso Hikes. El detective de casos sin resolver, Mike King, comienza su investigación revisando las notas de campo del detective original, David Bocock. No había mucha evidencia forense. Recuperaron las balas de las víctimas. Aparte de eso, en realidad no había mucho más para seguir que evidencia testimonial. King también verifica la historia de Joyce Bradshaw sobre el arma de Diane Crawford y la amenaza de asesinato. Es para esa chica, Heavener. Estudia las notas escritas originales de David Bocock. Confirma la historia de Joyce. David Bocock había escrito exactamente todo lo que Joyce Bradshaw le había dicho a Lowell Sheets. Su versión no cambió en 42 años. Para mí eso es creíble. En el expediente del caso, el detective King descubre una orden de registro para el auto de Diane Crawford. La orden de registro describía un Chevrolet de 1965. La conductora de la orden de registro llevaba el nombre de Diane Crawford. Y el objeto a buscar era un arma pequeña calibre 25. Al parecer, Bocock lo pasó por alto. Los registros judiciales muestran que nunca ejecutó la orden. Quería decirte que verifiqué la historia sobre Diane. Y no hay nada en los archivos que respalde la afirmación que Bocock exoneró a Diane o a su arma. ¿Información sobre lo que había incautado? ¿Lo incautó? ¿Alguna vez fue evidencia? ¿Qué pasó con la supuesta arma por la que obtuvo la orden de registro? Según Joyce Bradshaw, Bocock dijo que el FBI examinó el arma calibre 25 de Diane y no encontró coincidencias con la evidencia en la escena del crimen. Los registros del FBI no muestran esas pruebas. Después de haber visto estas notas de campo detallando esto sobre Diane Crawford, ¿por qué no encuentro nada más allí sobre Diane Crawford, sobre el arma que tenía, sobre el arma que incautó? ¿Dónde está? Depende del investigador principal documentarlo. Para Mike King, el detective David Bocock había cruzado la línea. Creo que era un policía corrupto. Ya sea que trabajemos juntos o no, la honestidad, integridad y la confiabilidad, si tú luego traicionas eso, entonces ya no eres un verdadero policía. Las autoridades se preguntan si el detective David Bocock ayudó a Diane Crawford a salir impune en un asesinato y por qué.
Fue entonces cuando la policía empezó a visitarla. Hola, Diane. La idea era enviar a algunas personas allí que pudieran verificarse entre sí o con un micrófono oculto y ver si podían lograr que repitan la confesión. Tenemos preguntas sobre lo que pasó. Sabía por qué estaba allí. Podía ver el miedo al hablar conmigo. Lo veía en sus ojos, lo escuchaba en su tono de voz. Sabía por qué la policía de Stanton quería hablar con ella. ¿Podrías tener información que nos ayude a resolver al fin este caso? Bueno, no sé nada sobre eso. La primera vez que hablamos con ella, no logramos nada. Y su sospecha de por qué estábamos allí solo fue confirmada por mí y el otro investigador. Así que, naturalmente, se puso a la defensiva. Al final de su primera reunión, la mujer desahuciada no reveló nada. Pregunté y le dije, ¿estaría bien si volvemos a hablar contigo de nuevo? No me importa lo que hagan. Ven, vete, haz lo que quieras. ¿Bien? Y estaba abierta la idea. Eso me hizo sentir mucho mejor. La familia de Caroline Heavener Perry también visitó a Diane para hacer solo una súplica por la verdad. Por favor, deja que la familia tenga un cierre. Los miembros de la familia dijeron, Diane, sabemos lo que pasó. Sentimos que eres responsable. Queremos respuestas. Y eso es todo lo que queremos. Para la familia. Para nuestra tranquilidad, hemos lidiado con esto durante 40 años y es lo único que queremos, cerrar este asunto. Al ver que estaba tan cerca de la muerte, nadie estaba interesado en enviar a Diane a prisión. Es anciana, está enferma. Solo quiero asegurarme de que en verdad pueda quedarse aquí y que no irá a la cárcel. Eso es de lo que estamos hablando. Los familiares de las víctimas y su hija piden a los investigadores que le otorguen inmunidad a Diane si dice la verdad sobre los asesinatos. Llegan a un acuerdo con los detectives y el fiscal. Diane, ¿estás lista para contarnos qué sucedió esa noche? No quiero que nadie escuche. Quiero a todos fuera. Estaba allí cuando la interrogaron y sé que ella tenía conocimiento de algunas cosas que probablemente la gente aún no conocía. Con su hija Crystal y miembros de la familia de las víctimas esperando fuera de su habitación de hospicio, es hora de que los 40 años de silencio de Diane Crawford finalmente terminen. Bien, aquí estamos. ¿Qué sucedió? Sabía que iba a poder quedarse allí, sabía que iba a poder morir allí y que todo estaría bien. Y usé eso para acercarme un poco más, para indagar un poco más y finalmente dijo que lo hizo. Siempre se metían conmigo. Se burlaban de quién era, de cómo vestía, de mi aspecto. No tenían idea de lo que vivía en casa o de nada sobre mí. Presumidas, arrogantes. Fue capaz de decirme lo que hacían las chicas. Pudo decirme que estaban limpiando, contando dinero para cerrar la tienda. Todas trabajábamos juntas en la heladería y... No vendré mañana en la noche. ¿Estás pidiendo el día libre? No lo pido, solo te lo digo. No te entiendo. Estoy harta de la forma en la que se portan, la manera en la que me hablan, cómo me juzgan, cómo me tratan. Estoy harta de eso. No estoy entendiendo. Pudo decirme a quién disparó primero. Me llevaste al límite, Caroline. ¿Caroline? Fue capaz de decirme dónde le disparó a la primera víctima y dónde le disparó a la segunda víctima. Caroline, ¿por qué hiciste esto? ¿Y en qué orden? Pudo contármelo todo. Diane también admitió haber tomado dinero de la caja registradora para que pareciera un robo. Yo solo estaba harta de todos, de todo lo que había en mi vida.
Según ella, estas chicas, ambas chicas, la molestaban porque era gay. Y eso, junto con la forma en que creció y las cosas con las que lidiaba, el abuso en casa, ¿Caroline? dijo que solo se quebró, Caroline. que era suficiente. Diane, estás arrestada por el homicidio de Connie Heavener y Caroline Heavener Perry. Tienes derecho a guardar... Para las familias de las víctimas, ninguna explicación podría ser adecuada. Se llevó a mi hija. Es todo lo que puedo decir. Eso es lo que ella me robó. Recé a Dios y recé a Connie. Le dije, solo necesito saber, ¿estás bien? Y ella me dijo, hermano, no te preocupes por mí. Estoy con mi Señor y Creador. Y eso ayudó mucho. Diane Crawford nunca explicó su relación con David Bocock, diciendo solo que lo conocía como oficial de policía. Él falleció 2 años antes. Diane Crawford, ahora Sharon Smith, confesó en su última entrevista con la policía que le dijo a Bocock que había asesinado a las chicas y la ayudó a esconder el arma homicida. ¿Qué hago con el arma? Entrégamela. Mejor si la guardo yo. ¿Estás bien? Hicimos todo lo que pudimos para tratar de corroborar cualquier cosa que dijo. No pudimos probarlo ni refutarlo con la falta de testigos vivos. Creo que es poco probable que lo sepamos. Sharon Diane Crawford Smith estaba muy enferma para asistir a una audiencia preliminar. Murió 13 días después. La policía de Stanton buscó el arma en la granja de Bocock, pero sin éxito. Seguimos con una investigación policial con la Policía Estatal de Virginia para ver si podían determinar alguna conexión de Bocock con un encubrimiento y no pudieron. Creo que la mayoría de la gente prefería que fuera algún transeúnte, algún loco que salió de la autopista, o tal vez 2 tipos que solo estaban tratando de probar algo. Creo que preferían esa historia a la de alguien que en realidad conocía a las víctimas. Creo que eso fue parte del problema para encontrar al asesino. El mayor misterio de Stanton, Virginia, al fin fue resuelto. Aún así, proporciona poco consuelo. Estas chicas eran ambas muy atractivas y lo que hacían era algo inocente. Fue algo terrible, muy terrible.